Bendiciones, queridos hermanos. Terci, mi nombre es Rafael Luis Pérez. Y yo soy Narolín Pérez. Y en este momento queremos compartir una palabra de edificación para cada uno de ustedes. Amén, gloria La a Dios. palabra se encuentra en Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he enseñado hasta el fin del mundo. Amén. Amén, gloria a Dios. Cabe recalcar que un discípulo, como dice la palabra, un discípulo es un seguidor, es un aprendiz. Un discípulo es una persona que está dispuesta a aprender, a creer y a vivir conforme las enseñanzas y estilo de vida de su maestro. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces, como dice aquí, id y hacer discípulos. Tenemos que estar dispuestos a querer aprender, crecer y vivir según las enseñanzas de nuestro maestro, que es Jesucristo. Gloria a Dios. Eso también me traslada a la cita bíblica de 2 de Timoteo 3:16-17, que dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué quiere decir ahí? Que el Señor nos manda que escudriñemos las escrituras, que las estudiemos, que la aprendamos para luego emplearla, enseñársela a los discípulos y ser discípulos multiplicadores. Amén, porque gloria Dios a Dios. quiere que nosotros seamos enteramente preparados para toda buena obra, como dicen las escrituras. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros en la iglesia, en los parques, cuando vamos de camino al trabajo, en todo momento tenemos que estar preparados para hablar de la palabra de Dios, porque Dios es vida, Dios es edificante. Amén, y eso es lo que Él quiere, que nosotros nos preparemos para que no se pierda una sola alma. Por eso dice, ir a todos los rincones y llevar a hablar de la palabra Amén, de Dios, del gloria a evangelio de Dios. Debemos de ser discípulos multiplicadores, Gloria enseñando como el Señor nos enseñó a nosotros. Amén, por ejemplo, gloria a Dios. Dios Padre enseñó a Jesucristo. Jesucristo, cuando se fue, dejó a los apóstoles para que nos prepararan a nosotros, y eso ha sido una cadena en el cual se ha ido aprovechando. Y por eso Dios no ha venido, porque hasta que la palabra de Dios no sea llevada a todos los rincones del mundo, Él no vendrá. ¿Por qué? Para que no aleguemos ignorancia, que no se nos habló de la palabra. Por eso Él quiere. Él quiere que todos Amén. conduzcan hacia el arrepentimiento, que todos tengan esa oportunidad de arrepentirse, para que no digan que no le predicaron su palabra o que no le conocieron. Amén. Porque, como dice su palabra, tenemos que ir y hacer discípulos, convertirnos en un discípulo multiplicador. Amén. Como hizo Jesucristo. Jesucristo instruyó y enseñó a los discípulos, y esos discípulos fueron maestros de otras personas que fueron discípulos, y al final la palabra de Dios siempre permanece, y vemos cómo la palabra de Dios se está extendiendo y hay muchos discípulos multiplicadores. Tú debes de convertirte en un discípulo multiplicador, sé un discípulo multiplicador. Amén. Para que la palabra de Dios llegue a todos los rincones. Y la palabra de Dios es inspirada por Dios, como dice ahí en su palabra. Amén. Útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente perfecto, preparado para toda obra. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros leer la palabra y conocer a Dios, estamos siendo preparados para toda buena obra. Estamos siendo preparados para todo lo que se nos avecina. ¿Por qué? Porque tenemos la inspiración que es Dios. Amén. Eso me traslada también, hablando tú de eso, querida hermana, eso me traslada también a Lucas 40, a Lucas 6:40, donde habla que el discípulo no es mayor que su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesucristo enseñó todo lo que aprendió de su Padre, se lo enseñó a los discípulos. Amén, y los discípulos a su vez a nosotros. O sea, ahí no había egoísmo, porque yo soy el rey del mundo, hijo de Dios, por eso yo tengo el control del mundo, yo solo le voy a enseñar una parte. No, al contrario, Él nos enseñó todo, los 10 mandamientos, los estatutos,
¿Para qué? Para que nos dio el ejemplo también que debemos de seguir. Claro que sí, eso es un factor muy determinante. Él fue el primer ejemplo. Él nos guió, nos enseñó, Amén, nos gloria a marcó Dios. las pautas que nosotros debíamos de seguir. También, ¿qué significa ser perfeccionado? Ser perfeccionado significa mejoración, significa continuar mejorando, continuar aprendiendo, no simplemente detenerse ahí, no. Vemos como los discípulos y como Jesús, el Señor le decía cosas nuevas cada día, como se mantenía en constante aprendizaje. Vemos que eso es lo que significa ser perfeccionado. Amén. Debemos de seguir mejorando cada día, no simplemente quedarnos estancados en una sola, porque creemos que sabemos. No, tenemos que seguir en constante aprendizaje para ser perfeccionados y ser igual a nuestro maestro. Amén, amén. Gloria a Dios. Y el ser igual a nuestro maestro no quita que él sea mayor que nosotros, sino que seremos iguales en la misión que el Señor le entregó, que fue venir y hacer discípulos. Entonces nosotros también estamos haciendo la obra junto con él, que es venir y hacer discípulos también, crear discípulos para que la palabra de Dios sea pregonada en toda la tierra, en todos los rincones, en todas partes, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Amén, amén, queridos hermanos, le queremos invitar que este tercio y cualquier comentario sería de gran ayuda. Comenten en los comentarios, dennos like para nosotros seguir creciendo y aprendiendo, compartiendo. Suscríbanse, compartan esta palabra para que también sea de bendición para alguien más. Y recordar que Dios siempre, que Dios continúa hablando y aquí nosotros los escuchamos juntos. Amén. Bendiciones. Dios, chao. Bendiciones.